Sí. Chava, buenos días. Vamos a iniciar porque los compañeros nos llegan y ya abrimos esta sesión y el tiempo se nos va. ¿Cómo estás por ahí? ¿Qué me cuentas de nuevo? Bueno. Buenos días, maestro. Buenos días. Tenemos sonido de fondo, no hay nada. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, correcto. Bueno, pues entonces yo creo que vamos a iniciar y así, Chava, porque ya es la hora. Profesor, buenos días. Sí, correcto, buenos días. Y es que, Deje decirles que ya se conectó, estábamos en espera. Deje avisarles, permítanme. Sí, por favor, porque ya es la hora, que se apuren. Tengo por aquí una pequeña reunioncita familiar, no tenemos ruido de fondo, de favor, si me pueden ayudar. ¿Se oye algo? Estamos bien. Así déjele decir que nos enteramos del chisme. Qué bárbara. Tu espíritu sociable, no sé. Bueno, es que hay que, de alguna manera hay que darle el toque culto, ¿no? Ándele. Ya les avisé, a ver ahorita. Bueno, está bien, ojalá que no se tarden, porque si el tiempo se nos avanza. Pendientes que tengamos por ahí, muchachos, por favor, son tan amables. ¿Ya se comparte la pantalla? Bueno, nada más me avisan de favor, ya tenemos compartir la pantalla por ahí. Yo estoy compartiendo, si se ve la imagen. Sí, profe, sí se ve. Correcto. Bueno, entonces voy a Chava viene manejando, por si de repente no le contesta. Dios, ¿cómo no? Ese muchacho. No, es mucho exponerse. De todas maneras, el material se lo dejo guardado para profesor, buenos días. ¿Y cómo estás? Sí, está bien. Ten cuidado con el volante por ahí, muchacho, por favor. Bueno, voy a amplificar la pantalla para ya iniciar con esto. Tenemos entonces para hoy está bien, metabolismo de los aminoácidos. Vamos a ir tomando en cuenta algunos elementos que pues ya de suyo conocemos, pero que conviene repasar para que nos quede claro lo que vamos a comentar en esta oportunidad. Cuando hablamos de aminoácidos, la palabra verdad ya nos lleva por principio para ir entendiendo la estructura. A que aparte del esqueleto de carbono vamos a tener en un extremo el radical amino, el NH2, y por el otro lado el radical carboxilo, que es el que da origen a los ácidos orgánicos, el famoso COOH. Pero pues también debemos de tomar muy en cuenta que los aminoácidos, esas moléculas que no son muy pequeñas que digamos, vienen siendo precisamente las moléculas base o los monómeros Buen día, de las profesor. proteínas. Sí, buenos días. Ya empezamos. Bien, los monómeros de las proteínas, es decir, que uniendo, pues la verdad tienen que ser muchos aminoácidos, por eso que las proteínas son de las moléculas más complejas. Si hablamos de una proteína, es relativamente sencilla la insulina, que tiene 56 aminoácidos, y de ahí cada aminoácido pues tiene su propia estructura. Estamos hablando del esqueleto de carbono y los radicales correspondientes. Avancemos. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, nos hemos de acordar que se trata precisamente, en este caso en particular, de aminoácidos. Del proceso biológico nos permite aprovechar los compuestos nitrogenados. Cabe decir que fuera de las lipoproteínas, o también de algunos lipoproteínas, fuera de ellos solamente en los aminoácidos y las proteínas como tales donde vamos a encontrar la presencia del nitrógeno. Y pues por una parte este nitrógeno que tenemos en estas moléculas lo vamos a aprovechar de manera energética, o sea, para producir calorías, que ya quedamos que cada gramo de proteína nos proporciona 4 kilocalorías. Y por otro lado la parte nutricional, que es donde entran muchos otros aspectos tan diversos como podría ser, por ejemplo, si logramos conformar
formar la hemoglobina para transportar el oxígeno, o también en el otro extremo las inmunoglobulinas, que son las que forman parte de nuestras defensas, ¿no? Entonces es una función muy vasta, según vimos en la primera sección de la materia. En cuestión en particular, tengo entendido que son 8 funciones distintas. Muy bien. ¿De dónde vienen los aminoácidos? Los aminoácidos son proporcionados por la dieta. Y de esta manera, ya teniéndolos aquí, pues podemos ocuparlos para formar las proteínas corporales, o bien desdoblar las proteínas corporales y volverlos a convertir en aminoácidos. Esto pues ya nos queda claro que es una reacción bidireccional, es decir, podemos avanzar hacia formar proteínas o desdoblar las proteínas para obtener de nueva cuenta los aminoácidos. Una vez que ya los tenemos, ¿qué es lo que vamos a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder con ellos? Y lo que vamos a estar comentando en esta oportunidad. Podemos llevar a cabo lo que se llama la desaminación. Vamos a quitarle el aminoácido, el radical amino a estas moléculas. Pero ese radical ¿qué puede suceder con él? Transaminación. Vamos a pasar el radical amino de una molécula a otra. Transa, no de hacer movidas chuecas, sino de pasar de un lado a otro. ¿Sí? Acordémonos de las enzimas, las transaminasas, que precisamente es de lo que se encargan, de pasar de un lugar a otro este radical. O bien la desaminación oxidativa, donde definitivamente eliminamos el radical amino para que el resto de la molécula y el radical amino pueda ser aprovechado de otra manera. Por ejemplo, tenemos la formación del amoníaco, y esto ya se puede llevar a la vía en su momento, que lo vamos a comentar aquí, de la formación de la urea y ser eliminado al medio. Nos queda entonces, ¿qué nos queda del aminoácido? Si ya le quitamos el radical amino, nos queda todo el esqueleto de carbono, entre ellos lo que viene siendo el radical carboxilo. Este esqueleto de carbono puede llevar 2 vías. Uno, la oxidación para formar lo que es el ATP, y también, pues finalmente obtener lo que viene siendo el dióxido de carbono y el agua, que son los productos finales del metabolismo. O, por otro lado, a formar otros compuestos orgánicos, según veremos en esta sesión. ¿Cuáles son los elementos químicos que entran en constitución de los aminoácidos? Son los 6 elementos bases, donde tenemos prácticamente el 95% de la composición del organismo: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y los 2 radicales importantes que tenemos, radical amino y el radical carboxilo. Aclarando que estos nunca están juntos. Uno está en un extremo de la molécula y el otro está en el otro extremo. Y finalmente, ¿qué es lo que nos queda entre los 2 radicales? Nos queda todo lo que viene siendo un esqueleto de carbonos. Aquí tenemos otra manera de ejemplificarlo: radical carboxilo por un lado, el amino por el otro, y en medio, pues aquí nos están poniendo solamente un carbono, con el fin de que entendamos que a ese carbono que está después del radical carboxilo se le recibe un nombre, el carbono alfa. Y de ahí se siguen numerando hasta llegar a la parte final, donde tenemos toda una cadena, o bien, por el otro lado, donde vamos a encontrar el radical amino. Otra manera también de ilustrar, solamente con fines didácticos: radical amino, el esqueleto de carbonos en medio, y finalmente el radical carboxilo, aclarando que este esqueleto puede ser alifático, es decir, en una cadena lineal, o puede ser ramificado. O sea, a partir de aquí puede partir otra partecita de otro esqueleto de carbono, que es lo que se le llama la cadena lateral, que puede ser variable. En unos existe, en otros no, en unos es corta, otros muy larga. Y en otro terreno nos hemos de acordar también la cuestión de la isomería que tenemos en lo que se refiere a los aminoácidos, precisamente la isomería de la serie L, left, o la isomería de dextro, que es donde tenemos el radical amino orientado hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. La isomería nos hemos de acordar también que se trata de moléculas que tienen los mismos componentes. Sin embargo, la orientación espacial de un radical es lo que viene a cambiar precisamente ese nombre que recibe. Entonces, en este caso estaríamos hablando aquí de aminoácidos L y aminoácidos D. Los aminoácidos que son de más utilidad para el organismo son estos, los de la serie L, la isomería L aminoácidos. Al clasificarlos tenemos entonces 9 aminoácidos esenciales en el caso de lo que vienen siendo los adultos, y tenemos uno extra que son para los niños, ¿verdad? Es la histidina, es considerado como un aminoácido esencial en el caso de los niños.
Y los otros 11 vienen siendo aminoácidos no esenciales. ¿Cuál es la diferencia nutricional o metabólica o fisiológica entre estos? Que los radicales esenciales, estos debemos obtenerlos directamente de la dieta. Si los recibimos de la dieta, vamos a enfrentar problemas de deficiencia. Y en el caso de los no esenciales, pues es que de estos podemos obtenerlos en un momento dado con sus correspondientes vías metabólicas. Estos pueden ser obtenidos así, entonces no hay mayor problema, siempre y cuando tengamos un aporte suficiente de los esenciales. Bien. Por otra parte, bueno, de aquí sí los queremos clasificar a film TV LDH. ¿Verdad? Para que nos acordemos, es un acróstico, nada más para tener presente cuáles son estos aminoácidos. Aquí tenemos 1 y 4 son 5, 7 y 3 son 10, los aminoácidos esenciales. Sus nombres, para quienes tenga el gusto de aprendérselos, pues aquí tenemos, insisto, este pequeño acróstico que nos puede ser de utilidad. Claro, no vendrán como tal en el examen, pero sí la importancia de que quede claro que 9 de ellos son esenciales y 12 no lo son. En el caso de los niños tenemos que agregar uno más, que es la histidina. Bien, entonces tenemos que las reacciones a los que van a ser sometidos los aminoácidos en el momento del metabolismo son precisamente y van en función precisamente de los grupos funcionales que los estructuran. No olvidarnos de que entre un aminoácido y otro vamos a encontrar lo que vienen siendo los enlaces peptídicos. Por ejemplo, si queremos nosotros unir una arginina con una fenilalanina, entre estos dos se va a establecer un enlace particular que sí se llama enlace peptídico. Podemos unir cuantos aminoácidos querramos entre un aminoácido y otro, se va a ir estableciendo un enlace peptídico. Pero se da el caso primordialmente como sucede con la metionina. La metionina en su estructura tiene presente un átomo de azufre. Si juntamos dos metioninas, entonces se va a establecer lo que o en la cadena, tengamos presente que llega el momento en la estructura secundaria, sobre todo en la terciaria, donde ya la molécula se dobla, se pliega sobre sí misma, se van a formar, en el momento en que se encuentran como buenas vecinas dos metioninas, se establece entonces el puente disulfuro. Bien, eso es por un lado. Por otro, vamos a encontrar la cuestión de la fosforilación, cuando agregamos fósforo extra a esos aminoácidos. Glucosilación, cuando al aminoácido le agregamos un carbohidrato. ¿Verdad? En este caso de la glucosamina, es una proteína a la que está unida precisamente un carbohidrato. Ya estábamos comentando en el asunto de lo que se refiere al radical amino. El radical podemos cambiarlo de una molécula a otra y entonces estaríamos hablando de una transaminación, que pasa de una parte a otra. Acordémonos de los movimientos bancarios. Ahí me haces una transferencia. ¿Qué estamos haciendo? Moviendo dinero de un lado a otro. Aquí se movería el radical amino, transaminación. O la desaminación, ¿en qué consiste? En que le vamos a quitar el radical amino, o sea, aquí se lo quitamos, es eliminar el radical amino a esa molécula o a ese aminoácido. Y tenemos por otro lado la transcarboxilación y la descarboxilación. La transcarboxilación igual, lo que vamos a hacer es mover el radical carboxilo de una molécula a otra, o la descarboxilación cuando lo eliminamos. Y entonces tenemos también que considerar precisamente todo este asunto. Por un lado, quedamos que los aminoácidos se ingieren a través de la dieta, pasan al tubo digestivo y tienen que absorberse. La parte digestiva inicia precisamente a nivel del estómago con el ácido clorhídrico, el jugo gástrico, continúa a través del duodeno con el jugo pancreático. Aquí no tiene nada que ver las sales biliares, que ellas no tienen acción sobre las proteínas, sobre los aminoácidos. Es el jugo pancreático a través de las proteasas, donde vamos a encontrar varias proteínas ya más específicas, enzimas específicas, para que se lleve a cabo la absorción de los aminoácidos. La molécula de proteínas, por pequeña que sea, es demasiado grande y no puede ser absorbida como tal. Lo que absorbe el enterocito, que es la célula funcional del intestino, es precisamente los aminoácidos. Ya estando en el torrente sanguíneo, hay ciertos caminos comunes que van a seguir todos los aminoácidos.
pero llegado el momento hay separaciones. Como tenemos aquí, una parte es la síntesis y degradación de las proteínas tisulares, o sea, los aminoácidos, como vimos en la lámina anterior, la proteína que tenemos en nuestro organismo podemos degradarla si tal fuera la necesidad, aclarando que desde el punto de vista nutricional no es saludable que esto ocurra. Las proteínas que forman parte de nuestra estructura es conveniente que ahí se conserven. Para eso tenemos como reservas inmediatas los carbohidratos y después los lípidos. También, una vez que hemos ya movido todo, ¿verdad? Y nos quedamos con nuestro esqueleto de carbono, podemos llevar a cabo la síntesis de urea a partir de amoníaco y dióxido de carbono. Esta función la realiza el hígado. Tenemos también otros productos de interés fisiológico, como pueden ser las inmunoglobulinas y diversas otras proteínas. Y también los productos nitrogenados de eliminación. Avancemos. Los podemos ir desglosando incluso uno por uno. Los aminoácidos, ¿verdad? La absorción que se requiere precisamente del tejido gástrico y el pancreático, la distribución que es variada porque se va hacia los tejidos para ser almacenados o formar parte de los mismos o bien para ocuparse en algunas otras funciones. Los caminos metabólicos comunes, ya dijimos, la desaminación, donde al quitar el radical amino, que nos puede quedar el residuo de amoníaco. Los residuos desaminados, o sea, todo lo que nos quedó de ese aminoácido, ya lo podemos llevar tranquilamente hacia otras vías metabólicas y primordialmente el ciclo de Krebs para obtener la energía. La síntesis de aminoácidos, ¿por qué razón? Porque ese radical amino que quedó por ahí, pues no propiamente lo vamos a llevar a la síntesis de urea. Podemos ocuparlo para reconstituir otros aminoácidos y así se pueda seguir aprovechando. Síntesis de degradación de proteínas tisulares. Los aminoácidos, así como nosotros sucede en casa, que pues la esposa puede tener su monedero, el señor su cartera, los aminoácidos igual tienen lo que se llaman el pool o poza de aminoácidos, que pueden ser pozas específicas o pozas generales. Es decir, en una poza podemos encontrar aminoácidos de todos, esenciales, no esenciales, arginina, histidina, adenina, alanina, y en otros podemos encontrar unos específicos, por decir la poza o pool de triptófano, una sola, ¿verdad? Estos pueden ser específicos o generales. ¿Para qué sirven esos? Igualmente como el ejemplo económico que he puesto, ese pequeño gorrito que podemos tener en la alcancía, pues llega el momento en que de ahí vamos a tomar para nuestros gastos. Aquí el organismo igual de esas cosas toma para sintetizar nuevas proteínas según sea el caso o según se requiere. Tenemos el asunto de la síntesis de urea a partir del nitrógeno y del amoníaco y del dióxido de carbono. Esta, jóvenes, es la única manera que tenemos de eliminar el nitrógeno del organismo. El nitrógeno, constituyendo las proteínas o los aminoácidos, es muy útil, pero cuando está libre en su forma de amoníaco o del radical amonio, esta se convierte en un elemento tóxico y es necesario eliminarlo. Así como aquí a través de la urea es la única vía para eliminar el nitrógeno, acordémonos que de los lípidos, la única manera natural de eliminar el colesterol es a través de las sales biliares en el proceso digestivo de los lípidos. Tenemos también los productos de interés biológico. Aquí tenemos toda una lista enorme. Vean ustedes, algunos se descarboxilan y forman aminas, otros intervienen para la interconversión de aminoácidos. Dijimos, ¿verdad?, de lo que se refiere a los esenciales y los no esenciales. Otras sustancias, como es el caso del núcleo porfirínico, la taurina y otros péptidos activos, péptidos pigmentados, algunas vitaminas y algunas hormonas, que aquí ponemos el ejemplo de las hormonas tiroideas y algunas de las hormonas de la médula suprarrenal. Entonces veamos que los aminoácidos tienen una función muy vasta en el organismo. Perdón. Otras moléculas importantes, tenemos aquí el caso del ácido úrico, que se va a formar precisamente con el metabolismo de las bases úricas, donde tenemos la adenina y la guanina, o la creatinina, que también nos va a dar origen a la creatina, que lo veremos en otra clase. Las reacciones de transaminación y desaminación oxidativa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Estamos viendo, ¿verdad?, que un aminoácido interviene, dice aquí, ¿verdad?, un aminoácido y un cetoácido, y esta reacción, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay una vía un tanto común de salida, que es a través del glutamato. Esto para finalizar en esto, formando precisamente en la desaminación,
y finalmente en la formación de urea. Con este punto quedamos en claro de este particular que estamos hablando de algo que sucede a nivel del hígado. Aclaro de nueva cuenta, la urea, si bien es cierto, se desecha por el riñón en la orina, no es en el riñón donde se forma. La urea se forma, se sintetiza en el hígado. Pero veamos cómo es importante que para este fin intervienen otros elementos como el caso de la piridoxina, que es la vitamina B6. Si tenemos deficiencia, pues entonces el ciclo se puede ver estorbado, ¿verdad? Pues en el metabolismo, aquí podríamos hablar de otros, como es el caso de la cisteína, la lisina, la serina, la treonina. Entonces, cada uno de los aminoácidos tiene pues su propia vía metabólica en la manera en que se va desdoblando. ¿Por qué razón esto? Porque no todos son exactamente iguales. Es cierto, todos tienen el radical amino y el radical carboxilo, pero las cadenas no son iguales. Algunas son muy cortas, otras son largas. Unas son alifáticas, es decir, todas en cadena. Otras son ramificadas, otras incluso son cíclicas. Y entonces todas esas variantes requieren de ciertos caminos ya muy en particular para que se lleven a cabo el aprovechamiento máximo. Aquí tenemos lo que estábamos comentando hace un momento. Partimos con el alfa-cetoglutarato. Aquí tenemos el radical, ya este es un ion, ¿verdad? Y lo podemos ir trabajando. El aminoácido, quedamos que habla de un aminoácido y entonces al reaccionar podemos obtener precisamente por un lado el glutamato como tal. O sea, aquí el glutamato no está, este es el alfa-cetoglutarato, que reacciona con el aminoácido, y entonces tenemos ya el glutamato o ácido glutámico. Este es considerado como un aminoácido, y tenemos la liberación del cetoácido. Pero veamos que esta es una reacción reversible. Podemos avanzarlo hacia la derecha o hacia la izquierda con la ayuda precisamente de estas enzimas. Por otro lado, tenemos que considerar también que el metabolismo y la importancia clínica que tiene precisamente el metabolismo de los lípidos. Veamos, cuando predomina la degradación, leamos textualmente, la degradación no sea el desdoblamiento, la destrucción de los aminoácidos. La mayoría de los aminoácidos cederán el grupo amino al alfa-cetoglutarato, que se transforma en glutamato, y pasando ellos al alfa-cetoácido correspondiente. Para esto vamos a ocupar algunas enzimas, como es el caso aquí de la transaminasa glutámico-oxalacética y la transaminasa glutámico-pirúvica. Por ahí los que han tenido necesidades de hospitalizados, quiera Dios que no, a veces dicen luego, toquemos madera, de pronto llega el momento en que se nos piden estas enzimas. ¿Por qué? Porque esto nos está ayudando a entender en qué condiciones se encuentra incluso el trabajo del hígado. Notemos cuyos niveles en suero tienen una importancia de significado clínico. Estas dos transaminasas, aclarando que no son las únicas. Aquí tenemos esta pequeña referencia que en el caso, por ejemplo, aquí nos dice, ¿verdad? Los niveles altos en suero son indicativos, por un lado, vean ustedes, infarto del miocardio, hepatitis infecciosa u otros daños orgánicos, porque el organismo no está funcionando de manera adecuada y estas enzimas se elevan automáticamente en la sangre. Los aminoácidos también nos pueden formar lo que se llama las aminas biógenas. Aminas, notemos, ya no son propiamente aminoácidos, sino son otro tipo de moléculas donde interviene también el radical amino. Y aquí vamos a encontrar algunas hormonas, y tenemos aquí la referencia directa de lo que son los neurotransmisores. Aquí nos hemos de acordar del asunto de la acetilcolina, la adrenalina, noradrenalina, inmunomoduladores, y también tenemos en este caso de aquí la histamina, que creo que nos suena. Esta es muy importante en los procesos alérgicos. La etanolamina y la serotonina, que también intervienen en este mismo proceso de tipo alérgico. Y pues hay otras más, ¿verdad? Todas estas, como notemos, vienen siendo derivados precisamente de los aminoácidos. Precisamente cuando tenemos los hemos descarboxilado, les hemos quitado el radical carboxilo y nos quedamos solamente con el esqueleto de carbono y presente sobre todo el radical amino. Y aquí tenemos otro punto, notemos a partir de la tirosina, que es otro aminoácido, descarboxilarlo y entrando a otro tipo de reacciones nos va a llevar a formar precisamente las catecolaminas. Aquí estamos, dopamina, por ejemplo, la noradrenalina y la adrenalina. Y el triptófano pues también nos lleva para otro. O sea, es decir, partiendo de cierto aminoácido vamos a obtener algunos otros compuestos de interés biológico. Aquí tenemos ya una cadena para ir entendiendo cómo está este asunto.
Lo de la transaminación, el paso de la calamina de una molécula a otra, la desaminación cuando lo eliminamos completamente, la fijación de amonio y la desaminación definitivamente. Bien, aquí tenemos este esquema donde nos permite entender que este caso, por ejemplo, como podrán ver, estamos hablando aquí de un aminoácido, pero es un aminoácido cíclico ramificado, porque tenemos aquí el ciclo, ¿verdad? Este pequeño pentágono, pero después tenemos toda esta rama. Y este es otro igual, también cíclico. Y tenemos aquí, este es el caso de la histidina, que al eliminarle una molécula de dióxido de carbono, se transforma en histamina. Y acá tenemos el caso de la tirosina, que igual al metabolizarlo y eliminar el dióxido de carbono, nos va a proporcionar la tiamina. Eso solamente como una mención. Las bases púricas y pirimídicas. En este caso nos hemos de traer a mención que estas bases, las 5 bases, adenina, citosina, guanina, el caso de la timina también y del uracilo, todas estas son las que vienen a intervenir precisamente en la conformación de los dos ácidos nucleicos, ADN y ARN, y de ellas también en su momento nos van a proporcionar algunas moléculas de utilidad en otros procesos metabólicos. Entonces, seguimos con este asunto de la utilización de los aminoácidos. La creatina. Esta es una molécula que la encontramos primordialmente presente en lo que es el músculo, el cerebro y la sangre, y su derivado fosforilado, o sea, al agregarle fósforo a esta molécula, vamos a obtener la fosfocreatina y de aquí la creatinina famosa, que esta es la que ya se estudia a nivel precisamente del riñón. Entonces, partiendo de la creatina, vamos a obtener lo que es la creatinina, sustancias de interés biológico. Tenemos el asunto del grupo hemo. En este grupo vamos a encontrar moléculas, una serie de moléculas interesantes a las que se les llama también el grupo hemo, y donde vamos a encontrar el grupo de los tetrapirroles. Son moléculas globulares formadas, el nombre lo dice, ¿no? Tetrapirroles. Cuatro grupos pirrol enlazados con un átomo de hierro. Esta es la parte interesante de estos grupos hemo. La raíz nos lleva incluso a considerar el asunto de la hemoglobina, esa molécula enorme, grandota de 400 aminoácidos, que nos ayuda a transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Dónde se unen esos gases? Precisamente en el átomo de hierro que conforma esta molécula. Ahí lo tenemos. Lamentablemente tenemos que estos grupos también en un momento dado pueden tener cierta afinidad por un gas incómodo, que es el dióxido de carbono. Este dióxido sabemos que en nuestro organismo no tiene nada que hacer y es sumamente tóxico. Bien, aquí tenemos esta explicación, los grupos hemo con hierro y los citocromos que estábamos comentando en la otra porción de la materia, donde estamos hablando de la cadena respiratoria, que tienen una función sumamente importante precisamente en lo que es la cadena de transporte de electrones para obtener finalmente el ATP. Son transportadoras de oxígeno, en este caso de la hemoglobina, y los pigmentos que en un momento dado podemos encontrar. Para nosotros es muy importante la clorofila, que también nos proporciona ciertos beneficios y pues que también pueden obtenerse, pues aquí está esta referencia, ¿no? En el caso de las bacterias. Bien, continuamos. Hablando, ya mencionábamos los grupos hemo y tenemos también otras sustancias de las que algo hicimos mención, la etanolamina, la colina, y tenemos la melanina, que es precisamente la que nos da el pigmento a la piel, y a partir también de esto podemos obtener ciertas vitaminas, como tenemos el caso a partir del triptófano, podemos obtener algunas, como es el caso de la niacina. Y tenemos el caso de algunos otros péptidos y algunos transmisores celulares. Por ahí nos hemos de acordar de algunos de ellos. Ciclo de la urea. Para concluir la clase de esta oportunidad, tenemos nosotros que la urea se obtiene a partir precisamente, es decir, para aprovechar el nitrógeno que hemos eliminado de algunos aminoácidos y lo tenemos precisamente a unirlo con lo que viene siendo el dióxido de carbono, para que lo podamos eliminar de esta manera. Entonces, el ciclo de la urea tiene sus propios pasos, son 4 grandes pasos. Primero es la transaminación, luego la desaminación oxidativa del glutamato, finalmente el transporte del amoníaco, y ya estando a nivel del hígado,
vamos a trabajar precisamente para que se lleve a cabo la formación interviniendo otras moléculas como estamos aquí leyendo. La ornitina y la citrulina y el arginosuccinato es una enzima que nos ayuda precisamente para que esta síntesis pueda llevarse a cabo. ¿Verdad? El ciclo, la palabra misma lo dice, es el ciclo, es decir, donde inicia la reacción, va continuando hasta que finalmente logramos obtener nuestra urea, pero el ciclo va a continuar. ¿Por qué razón? Porque siempre se están produciendo desaminaciones en el organismo. Parte pues de, aquí lo tenemos otra vez, ¿verdad? Para que lo vayamos considerando, cómo se va llevando a cabo la citrulina, cómo inicia, cómo interviene, la actinina, la ornitina, para que pueda concluir y llevarse a cabo este proceso. Por eso es muy interesante, importante precisamente para eliminar, como dijimos, el ciclo de la urea es el único a través del cual podemos deshacernos de una molécula incómoda que viene siendo precisamente el radical amonio y que puede ser muy tóxico para nuestro organismo. Pues también esto es para ampliarlo un poquito, la cuestión del ciclo de la urea, pero que no es un ciclo aislado. Sí, esto también en esta materia nos debe de quedar muy en claro, muchachos, de que los ciclos, si hablamos que del ciclo de Krebs, el ciclo de las pentosas, el ciclo de Cori, el ciclo aquí del ácido de la urea, no son ciclos aislados. Llega el momento en que estos se enlazan con otros ciclos, de tal manera que ahí es donde tenemos toda esa cuestión de la inestabilidad dinámica, es decir, hay una constante de un ir y venir, un sintetizar y un desdoblar precisamente de diversidad de moléculas, y lo que de pronto para una es un desecho, para la otra puede ser el sustrato importante donde puede continuar. Acá tenemos especificada en la parte de arriba más o menos la secuencia de cómo se lleva a cabo precisamente la síntesis de la urea. Partimos con el amoníaco, aquí tenemos la presencia del carbonato, hay algo de ATP, el agua, y finalmente pues, con todo esto cuando reacciona obtenemos ya finalmente la urea con, ¿cómo se llama esto? Adenosindifosfato, que se desdobla y se forma ya después el adenosin monofosfato, finalmente se libera el fosfato inorgánico y el hidrógeno. Y me dirán, pero el hidrógeno va a alterar el pH. Sí, claro, por eso también no nos olvidemos que las proteínas, en este caso concreto los aminoácidos, tienen una función que es la función buffer. Es decir, aquí se liberó hidrógeno y los hidrógenos se van almacenando, y al almacenarse, ¿qué ocurre con el pH? Baja, se convierte en un pH ácido. ¿Quién va a intervenir? Pues los radicales amino, para que el equilibrio que se lleve a dar, ¿verdad? Y tengamos nuestro organismo en completa homeostasis. Chicos, es lo que tenemos para esta oportunidad. Preguntas por ahí que tengamos, o algunas cuestiones por ahí que hagan falta que atender o aclarar. Vamos a la orden. Todo bien, profe. Bueno, todo un discurso, ¿verdad? De principio a fin. Bueno, está bien, entonces, pues ahí el material en cuanto esté listo, por ahí lo subimos para que lo tenga ya también a la orden en su WhatsApp, que con la plataforma como que para este fin de la clase sube tener ciertos detalles, pero pues ya tenemos la oportunidad de que lo podemos trabajar en el WhatsApp o también en el correo. Pues nos seguimos mirando entonces. Cuídense mucho, un abrazo para todos y estamos en el próximo sábado de nueva cuenta a la orden. Nada más si llegan a tener alguna clase clínica, pues me avisan, ¿no? Por favor, para que podamos de alguna manera reorganizarnos y no nos atrasemos. Ok. Profe, gracias. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias. Bye bye.